Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Eh, eh, Damos las gracias por haberse conectado con nosotros acá en el primer ciclo de charlas de nuestra sociedad SOCHEM. Estamos en un periodo difícil, todos lo sabemos, donde se hacen relevantes algunos temas que son importantes tratarlos, sobre todo en estos tiempos. Nos presentado, soy el doctor Iván Castro, soy vicepresidente de SOCHEM y médico pediatra. Comenzaremos principalmente con el tema de síndrome inflamatorio multisistémico, casos clínicos, que será dado en este caso por la doctora Pamela Cuñado, que es pediatra, urgencióloga, subjefa del servicio de urgencia infantil del Hospital San Borja Ararán, ayudante agregada del Departamento de Pediatría de la Universidad de Chile, secretaria de la SLEPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica, y secretaria también de nuestra sociedad de SOCHEM. Este será nuestro primer tema. Tenemos un segundo tema, que también de mucha importancia, sobre todo en este tiempo que nos llegan pacientes graves, sobre todo post-COVID, o COVID en este caso, que será terapia respiratoria fuera de la UCI, en tiempos de pandemia. Este será realizado por el doctor Francisco Prado, médico, pediatra y bronco-pulmonar del Servicio de Pediatría del Hospital San Borja Ararán, que está a cargo del programa de hospitalización domiciliaria y es profesor asociado de pediatría de la Universidad de Chile, también Capus Centro, y también presidente del comité científico de SOCHEM. Después de estas dos charlas, tendremos un ciclo de preguntas para poder que los expositores puedan contestar. Y son muchas, seleccionaremos algunas y trataremos de contestar las próximas a través de nuestra página web, que es www.sochem.cl, donde se cargarán también estas charlas por si las quieren repasar o alguna cosa así. Y contestaremos las preguntas que queden pendientes, que no se hayan podido contestar ahora en pantalla. Por lo cual le doy la pasada a la doctora Cuñado, que comenzará con el primer tema. Pamela, por favor. Pamela, ¿puedes? ¿Sí? Ahora. Ahí está. Buenas tardes, soy la doctora Pamela Cuñado, soy médico de urgencia y voy a hablar sobre el síndrome inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2, llamado también PINS por sus siglas en inglés. Ahora voy a hacerlo desde un punto de vista clínico, una mirada desde la urgencia. Vamos a comenzar con un poquito de historia. Entre el 12 y el 29 de septiembre del 2019 fueron los primeros casos de neumonía que ocurrieron en Wuhan. El 7 de enero, en China, confirmó que había identificado un virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado el Doctora Cuñado, por favor, si puede presentar su presentación, no se está viendo en pantalla completa. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? Le sugiero que deje de compartir esa pantalla y vuelva a compartir el archivo PPT. ¿Ahí? Ok, la estamos viendo. Ya. Bueno, todo de nuevo.
me presenté, soy la doctora Pamela Cuñado, soy médico de urgencia del Hospital San Borja. Voy a hablar sobre el síndrome inflamatorio multisistémico secundario a infección por SARS-CoV-2, también llamado PINS por sus siglas en inglés. Lo voy a hacer desde un punto de vista clínico, una mirada como desde la urgencia. Voy a partir con un poco de historia. Entre el 12 y el 29 de diciembre del 2019 ocurrieron los primeros casos de neumonía en Wuhan. El 7 de enero, China confirmó que había identificado el virus como un coronavirus, inicialmente llamado 2019 N coronavirus por la OMS. El 11 de enero murió el primer paciente en Wuhan. El 24 de enero ocurrieron los primeros casos en Europa. El 11 de febrero la OMS ya lo denominó la enfermedad como la conocemos ahora, COVID-19. Y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo declaró como pandemia. En Chile. En Chile el 3 de marzo del 2020 fue el primer caso confirmado, el 21 de marzo del 2020 el primer fallecido, y al 6 de julio nos encontramos con que tenemos un total de casos de 298.557, con fallecidos 6.384, a menos los que tienen PCR confirmada. ¿Cuál es la situación de los pacientes críticos o la unidad de pacientes críticos en Chile? Tenemos 177 camas en total destinadas a la unidad de cuidados intensivos, 252 camas a intermedio, de las cuales 236 camas de estas unidades de pacientes críticos están destinadas actualmente a pacientes adultos. Ahora, en niños, ¿y qué es lo que pasa en estas unidades o qué es lo que ha pasado hasta la fecha? Ha habido 214 pacientes egresados o que estén hasta la fecha por COVID-19, 210 vivos y 4 fallecidos. 54 pacientes por COVID egresados que han tenido soporte respiratorio. 49 pacientes que han cursado con PINS. 22 pacientes con COVID-19 están hospitalizados actualmente o al 5 de julio. 12 en la cuidado intensivo y 10 en intermedio. Y 33 pacientes han fallecido por COVID-19 menores de 20 años. 14 confirmados y 19 que son sospechosos. De los pacientes COVID-19 que tenemos hospitalizados actualmente o al 5 de julio en las unidades de pacientes críticos, como dijimos, 12 están en la UCI y 10 están en intermedio. De esto no tenemos pacientes recién nacidos que estén hospitalizados. La mayor frecuencia o la mayor cantidad de pacientes son menores de un año, 4, y así en número decreciente. En las unidades de cuidados intermedios tampoco tenemos pacientes recién nacidos y sí más o menos entre menores de un año y de 6 a 12 años la misma proporción. De estos 22 pacientes que están hospitalizados, 12 son hombres y 10 son mujeres. ¿Qué pasa en el servicio de urgencia donde yo trabajo como para tener un estimativo de qué es lo que está pasando en las urgencias? El 12 de marzo del 2020 fue el primer paciente sospechoso. El 24 de marzo el primer paciente positivo. Hasta el momento hemos hospitalizado 18 pacientes. 5, hasta cuando hice esta presentación eran por sospecha de PIMS, hoy día son 6. Y hemos tomado 779 muestras, de las cuales 158 han salido positivos, o sea, un 20% de positividad. Distintos países han ido reportando en pacientes menores de 21 años con historia de exposición a SARS-CoV-2, cuadros clínicos de gravedad variable, que son caracterizados por fiebre, compromiso hemodinámico, incluido el shock, y de otros órganos, con algunos elementos de enfermedad de Kawasaki, emergiendo entonces como una nueva entidad nosológica con un sustrato de hiperrespuesta inflamatoria. Este nuevo síndrome comparte algunas características comunes con otras afecciones inflamatorias pediátricas que conocemos, incluyendo la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico por estafilococo y estreptococo, la sepsis y el síndrome de activación macrofágica, por lo que es fundamental entonces un adecuado diagnóstico diferencial.
Este cuadro puede presentarse durante la infección aguda o como complicación postinfecciosa asociada a infección por SARS-CoV-2. Es primordial entonces el reconocimiento precoz, la derivación oportuna y el manejo multidisciplinario, ojalá en centros de alta complejidad. Frente al aumento del número de casos de pacientes graves, la Organización Mundial de la Salud el 15 de mayo definió al síndrome inflamatorio multisistémico. Como vemos en este gráfico presentado en el New England en junio, en un estudio que se hizo en Nueva York, estos son cuando está el mayor pico de pacientes por COVID-19 y vemos cómo lentamente posterior a esto va emergiendo la aparición de pacientes con cuadro de PIMS. El 1 de julio, la Sociedad Chilena de Infectología emitió un comunicado de alerta por la emergencia que estaba haciendo este síndrome inflamatorio multisistémico, dando algunas recomendaciones que vamos a ver después. El 2 de julio, el Ministerio, el MinSal, emite también el protocolo de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y niñas adolescentes con SARS-CoV-2. Vamos a ver ahora algunos casos clínicos para ir graficando más claramente cómo se van presentando estos cuadros. El primero es una paciente, niña, de 5 años, que al momento de su consulta en servicio de urgencia presentaba fiebre 38,5, lesiones en dedos, brazo, muslo, pie derecho, lesiones como eritematosa y un poco de edema. Los labios los tenía eritematoso-violáceos, tenía un exantema escalantiniforme en cuello y tórax que era de un día de evolución. Se solicitaron exámenes en la urgencia con leucocitos que mostraban eran 7080, los linfocitos estaban en 941, o sea un 13,3%, las plaquetas eran de 213.000, la PCR era de 8,7 miligramos por decilitro, la prueba de coagulación estaban normales, el dímero D estaba en 2290, la LDH en 407 y la ferritina en 201. O sea, teníamos proceso inflamatorio, todos los parámetros inflamatorios elevados. Una radiografía de tórax con infiltrado intersticial periliar. Se tomó un electrocardiograma que mostraba alteraciones inespecíficas de la repolarización en D2, D3 y ABF. Se planteó síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Se solicitó cupo en intermedio, se solicitó ecocardiograma y se inició el tratamiento antibiótico. Posteriormente, la paciente, no sé, fecha, en realidad la trasladamos y se ingresó a una unidad de cuidados intensivos. En este momento nosotros en el hospital no disponemos de unidad de cuidado intensivo porque está ocupado por pacientes adultos. Por eso se solicitó el traslado. El ecocardio demostraba una dilatación aneurismática de coronaria izquierda, evolucionó con requerimiento de oxígeno, se conectó a ventilación mecánica por 5 días, estuvo con shock y requerimiento de droga vasoactiva. El dímero D subió hasta 3.563 y después al cuarto día bajó a 1.495. El fibrinógeno llegó hasta 470, bajando a 398, y la PCR a 25,8. Recibió tratamiento con antibiótico, con gamma-globulina, metilprednisolona, enoxaparina, que es nuestra heparina de bajo peso molecular, y aspirina. Al sexto día se extubó, estaba febril, los parámetros inflamatorios eran a la baja, los corticoides ya estaban en forma oral, se completó el tratamiento antibiótico y se mantuvo con aspirina. La serología para esta pequeña fue positiva para SARS-CoV-19. El segundo caso clínico es un niño de 9 años con antecedente de asma bronquial. Inició un cuadro de dolor abdominal epigástrico asociado a vómito. 2 días posterior se agregó fiebre. 2 días posterior a esto acudió a consulta médica y le solicitaron una ecografía abdominal que demostró adenitis mesentérica. A los 3 días reconsultó en la urgencia, o sea, ya estábamos hablando de 7 días de evolución, lo que correspondía al 25 de junio, y recién consultó a la urgencia. Los exámenes mostraban unos leucocitos de 11.130, linfocitos de 601,
una VHS de 60, PCR de 10, un dímero D de 135, que es normal, fibrinógeno menos de 50 y un LDLH de 343. Se inició tratamiento antibiótico y se hospitalizó en cama básica, planteándose un síndrome febril sin foco. Al ingreso en pediatría se consignó que tenía una inyección conjuntival, que los labios estaban eritematosos y tenía una adenopatía cervical. Al día siguiente se recontroló con exámenes. Los leucocitos seguían más o menos en los mismos rangos de 10.760, los linfocitos en 591, la VHS en 67, pero tenía un dímero D ya de 3.470. El fibrinógeno en 689 y la LDH en 272. Se planteó ya que estaba cursando con un PIMS y se trasladó a intermedio. Se inició tratamiento con enoxaparina y gamma globulina, metilprednisolona y se mantuvo el antibiótico iniciado en urgencia. También se solicitó un ecocardiograma que mostró dilatación coronaria derecha proximal y media. Por lo tanto, se agregó a la terapia aspirina. Al 6º día ya tenía un dímero D de 610, un fibrinógeno de 288, se mantuvo con aspirina, corticoides orales y se suspendió la enoxaparina. El caso clínico número 3 también es un paciente hombre de 11 años con antecedente de haber cursado en forma asintomática con COVID con PCR positiva tomada en nuestra urgencia el 11 de mayo y dado de alta en consultorio el 28 de mayo. El 11 de junio, o sea, un mes después, comenzó con fiebre hasta 39, tos seca escasa y congestión. El 13 de junio consultó en la urgencia taquicárdico, 180, taquipnéico leve, 26 por minuto, saturando 99%, febril con 39,3, se encontró una faringe congestiva, no tenía adenopatías y tampoco lesiones en piel. Los exámenes tomados en la urgencia fueron los leucocitos de 7.970, linfocitos de 5,9%, plaquetas en 213.000, prueba de coagulación normal y tenía un dímero D de 2040, una PCR de 22.1 y una ferritina de 355. Por esto se inició el tratamiento antibiótico y se trasladó a intermedio con el diagnóstico de PIMS asociado a COVID. Ingresó a intermedio con aspecto considerado como tóxico, febril, con inyección conjuntival. Al día siguiente, 14, persiste febril, con deposiciones digregadas. Se le agregó un exantema macular en abdomen y pierna y se planteó que estaba cursando con un Kawasaki Light. Se inició tratamiento con gamma globulina y enoxaparina. El ecocardio demostró que tenía también una dilatación aneurismática leve y se asoció a la terapia aspirina. Persistió febril, por lo que se planteó que estuviera haciendo una resistencia a la gamma globulina. Se indicó una segunda dosis de gamma globulina asociada a la metilprednisolona, con buena respuesta y caída de fiebre al 18 de junio. El 25 de junio, el dímero D estaba en menos de 1.000, por lo tanto se suspendió la enoxaparina, los corticoides ya estaban orales, y el 26 de junio se dio de alta con aspirina, corticoide en regresión, y control en los distintos policlínicos de cardiología, hematología, infectología. Hemos ya conocido en otras presentaciones los casos clínicos del Hospital Ezequiel González Cortés. Ellos tienen 6 pacientes desde el 13 de junio al 29, ingresados en la unidad de pacientes críticos. Tuvieron una edad entre los 10 y los 12 años. Todos ingresaron febriles con algún compromiso hemodinámico, requiriendo terapia de soporte, vital avanzado, con algunos elementos de enfermedad de Kawasaki y síntomas gastrointestinales. En todo ello la evolución fue favorable, con la caída de la fiebre, baja de parámetros inflamatorios y normalización de su función cardíaca. Compartimos con ellos la paciente número 4, que es la que le describí como el caso clínico número 1, que había ingresado con este exantema, con el edema de los labios y de los dedos, y que había necesitado traslado a cuidados intensivos. También hay estudios de otros países que están obviamente con los mismos síntomas.
Son del 29 de junio, son publicados, del 29 de junio de este presente año, en el New England, son publicados el estudio que se hizo en la ciudad de Nueva York, del 1 de marzo al 10 de mayo. Ellos tienen 191 niños que fueron hospitalizados por COVID en el hospital de Nueva York. De estos, 99 cumplían con los criterios de PIMS. De ellos, 95 tenían PCR o serología y 4 solo fueron por clínica o criterios epidemiológicos. De estos, el 54% eran hombres y en mayor frecuencia el 42% tenían entre 6 y 12 años. Este cuadro es bastante interesante, muestra los síntomas y la edad con mayor frecuencia se presentan, siendo que las alteraciones dermatológicas o mucocutáneas con mayor frecuencia lo vieron en la edad de 0 a 5 años. Los síntomas gastrointestinales se vio en los niños de 6 años o más. El Kawasaki o Kawasaki-Like se ve tanto en niños de 0 a 5 años como de 6 a 12, no hay una diferencia muy significativa. No así la miocarditis, que se ve claramente en niños mayores de 13 años, comportándose más como pacientes más adultos. Y los síntomas neurológicos en los mayores de 6 años hasta los 20. También hay otro estudio publicado en la misma fecha, el 29 de junio, en el New England, es un estudio multicéntrico de Estados Unidos con reporte de 186 casos de 26 estados. En ellos, el estudio mostró que el promedio de edad era de 8,3 años, el 62% eran hombres, el 70% tenían PCR o serología positiva, el promedio de hospitalización fue de 7 días, lo vimos ya en los casos clínicos nuestros, que en la mayoría al 6º día había normalizado sus parámetros, y el 80% estuvieron en cuidados intensivos. ¿Cuáles eran los síntomas que presentaban con mayor frecuencia? El 92% en estos 186 pacientes tuvieron síntomas gastrointestinales, el 80% cardiovasculares, el 76% hematológico y de ahí recientemente los mucocutáneos y el 70% los respiratorios. ¿Qué tratamiento ellos requirieron? Gamma globulina en un 77%, la metilprednisolona en el 49% y usaron inhibidores de la interleuquina en un 20%. ¿Qué otras cosas podemos notar? Un 20% requirieron ventilación mecánica, el 48% usó drogas vasoactivas, el 8% tenía neurisma de arterias coronarias, el 40% cursaron con síndrome Kawasaki-Like y un 2% fallecieron. O sea, 4 pacientes, de los cuales 2 tenían enfermedades concomitantes. Habíamos dicho que el 15 de mayo la OMS había definido el síndrome inflamatorio multisistémico y en su definición consideró que eran niños y adolescentes, o sea, de 0 a 19 años, con fiebre de 38 o más, con más de 3 días de evolución, 3 o igual a más de días. Y al menos 2 de los siguientes síntomas: un exantema o conjuntivitis bilateral no purulenta, hipotensión o shock, disfunción cardíaca, ya sea visto por alteraciones coronarias o por elevación de los marcadores del daño miocárdico, troponina o proBNP, coagulopatía, en la cual encontramos el dímero D, y alteraciones gastrointestinales. Además de esto, de la fiebre y al menos 2 de estos síntomas, tenemos que encontrar elevación de la PCR y o de la procalcitonina, poder descartar alguna otra causa infecciosa o inflamatoria que nos estén dando todos estos síntomas, y evidencias de infección por SARS-CoV-2, ya sea por PCR o por la serología. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que encontramos normalmente en este cuadro? Lo que está anotado o puesto en rojo acá son las presentaciones que normalmente encontramos en el Kawasaki, como son la conjuntivitis, el rash cutáneo, la adenopatía cervical, las alteraciones que son en los labios, la dilatación coronaria o la pericarditis. Y lo que está anotado en rojo, en negro, perdón, es lo que se ha asociado en esta
asociación con el SARS-CoV-2, que son los síntomas neurológicos, los síntomas respiratorios, las alteraciones digestivas y algunas otras alteraciones como el shock y el uso de ECMO. Hemos visto también que para efectos prácticos se pueden describir 4 grandes presentaciones clínicas. El que tiene síntomas inespecíficos, en el cual predomina la fiebre, el rash o el compromiso gastrointestinal. El que tiene compromiso cardíaco, como enfermedad de Kawasaki-like o síndrome de shock tóxico. El shock mixto o inestabilidad hemodinámica. Y por último, la de tormenta citoquímica. Y por lo tanto, el manejo debe ser individualizado para cada paciente según su tipo de presentación. Ahora, debemos, como siempre hemos dicho, clínica y también basado en algunos exámenes de laboratorio. Por lo tanto, las recomendaciones para realizar en todos los pacientes con sospecha de PIMS, hay algunos exámenes como para empezar, que son básicos: el hemograma, la función hepática, gases electrolitos, la PCR, la VHS, la función renal, la función cardíaca, amilasa, lipasa, si es posible, radiografía de tórax, electrocardiograma, un ecocardiograma. Ahora, si tiene un compromiso moderado o severo, tenemos que agregar también la ProBNP, si podemos disponer de ello, las troponinas, la procalcitonina, las pruebas de coagulación, el dímero D, la ferritina, la LDH y la interleuquina 6. Como decía, el 1 de julio, la Sociedad Chilena de Infectología emitió la recomendación para la sospecha de diagnóstico y manejo inicial del síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual hace primero una definición del cuadro, de determinar si cumple con los criterios o no. Si cumplimos con los criterios, debemos pensar en un manejo multidisciplinario y tiene distintas fases. En la primera fase, ellos plantean usar gamma-globulina, metilprednisolona, una dosis de 2 miligramos por kilo, asociar enoxaparina y los antibióticos. También dan cómo podríamos encontrar nosotros la alteración de los exámenes y algunas recomendaciones. La fase 2, si no ha habido una respuesta a la gamma-globulina, si el paciente sigue con los parámetros inflamatorios o persiste con la fiebre, nosotros deberíamos colocar dar metilprednisolona nuevamente, la gamma-globulina nuevamente y la metilprednisolona a una dosis mayor de 10 miligramos por kilo. El 2 de julio, como decía, el MinSal también emitió el protocolo de síndrome inflamatorio multisistémico. El algoritmo que ellos proponen es muy parecido, si no igual, al que da la recomendación de la Sociedad Chilena de Infectología, con también los criterios de definición, la fase 1 del tratamiento y la fase 2 del tratamiento en las mismas características. Ahora, en nuestro hospital, el servicio de pediatría hizo este algoritmo que me parece bastante bueno desde el punto de vista clínico, y por eso se los traigo a colación, debido a que ellos dividen los pacientes según el estado hemodinámico y por lo tanto clínico, en el cual nosotros tenemos una primera aproximación al paciente. Si este está estable y monitorizado, nosotros deberíamos partir con la gamma-globulina, con los antibióticos y hacer profilaxis con la enoxaparina. Ahora, si el paciente está inestable o tiene síntomas de laboratorio de mayor gravedad, podemos hacerle una ecografía y encontramos que está cursando con un PIMS grave, en que vemos que hay hipotensión, hay compromiso cardíaco con las troponinas, o el ecocardiograma nos muestra que hay alguna alteración, estaríamos frente a un PIMS grave y por lo tanto ahí ya estaríamos asociando la metilprednisolona. También ellos consideran que si el paciente está con alto riesgo de resistencia a la gamma-globulina, en el cual persiste la fiebre por más de 36 horas después de haber pasado la primera dosis, o persiste con los parámetros inflamatorios elevados, con anemia, plaquetopenia o neutrofilia, ahí deberíamos asociar la metilprednisolona.
Son todas propuestas de manejo de este cuadro que obviamente para todos es nuevo. Nosotros también en el servicio de urgencia propusimos un algoritmo de cómo tratar a estos pacientes. Un algoritmo básicamente que tiene algunas cosas que son netamente lo que nosotros tenemos que hacer en una urgencia y por lo tanto también lo dividimos en si estaba el paciente en buenas o malas condiciones. Pero también recordamos que hay que tomar los exámenes, el suero que debe mantenerse dentro de un cierto límite por las complicaciones cardíacas y por lo tanto anotamos y pusimos cuánto suero y la cantidad que debe pasarse, cuál es nuestro exámenes y después el manejo a considerar con la anticoagulación, el manejo de la fiebre, empezar con los antibióticos, que si hay posibilidades de conseguir un ecocardiograma debemos hacerlo. Y si está en malas condiciones, mantener la vía aérea estable, si hay hipotensión, y comenzar con vuelos de suero fisiológico no más allá de 10 ml por kilo, hasta 2 veces, tomar el electrocardiograma, los antibióticos, la anticoagulante. Planteamos la inmunoglobulina en forma precoz. Ahora, siempre y cuando el paciente nosotros vayamos a considerar que va a estar más de 6 horas en el servicio de urgencia y no hemos podido conseguir trasladarlo. Determinar si el paciente después de estos 2 bolos de suero persiste todavía con hipotensión, pasar a drogas vasoactivas, ya sea por vía periférica, si podemos conseguir vía central, tanto mejor, pero no, si no lo tenemos, seguir tratando el shock, porque esos son nuestros puntos de mayor complicación durante su estadía en la urgencia. Debemos mantenerlo hemodinámicamente estable para poder hacer un buen traslado. También anotamos en nuestro algoritmo cuándo es considerado un PINS, cuándo es grave y cuándo tenemos riesgo de shock. Debemos preocuparnos, por eso, con todas estas acciones de mantener lo que más nos compete en la urgencia, que es recordar, obviamente, tomar los exámenes, el volumen de suero a pasar, el inicio de la terapia necesaria y el reconocimiento del shock y su manejo. Ya que, como saben, como médicos de urgencia, nuestros principales objetivos son el reconocimiento, obviamente, del síndrome basado en la clínica y en los exámenes, la estabilización hemodinámica con los fluidos, la droga vasoactiva y el inicio de la terapia, antibióticos, anticoagulación. Esto me parece un muy buen cuadro resumen, que además del colorido, que llama la atención y se nos puede quedar más grabado, presenta la definición, los síntomas más frecuentes que debemos buscar, las alteraciones que vamos a encontrar en el laboratorio y el diagnóstico diferencial que debemos plantearlo. ¿Cómo estamos a la fecha? Hay más de 1000 casos de síndrome inflamatorio multisistémico descritos en el mundo, 50 en Chile. La incidencia es baja, por suerte, de 2 por 100.000 en menores de 21, versus el COVID, que es de 322 por 100.000. La identificación del COVID por serología se ve más que por PCR. La letalidad globalmente se ha dicho que es de un 2 a un 4%, me refiero en casi toda la literatura. Se ve mayormente este cuadro en pacientes afrohispanos, eso fue lo que se vio con mayor frecuencia, o lo que se vio en la literatura dicho donde tenían los 186 casos en Estados Unidos. Es un cuadro más posinfeccioso que está desfasado del PIC comunitario. El patrón de inflamación es distinto del adulto que hace un cuadro de neumonía. Y como base principal debemos tener una sospecha precoz y un manejo clínico. Espero haber contribuido con esto a nuestro quehacer diario en las urgencias. Muchas gracias.
Perdón, de todo de nuevo. Gracias, doctor Cuñado. Cualquier pregunta para poder contestar por la doctora o por cualquiera de los expositores, se hace en la franja de abajo y nosotros las contestaremos. Y si no, como conversamos delante, va a quedar grabada la charla en www.sochem.cl. Ahí vamos a dejar las charlas por si acaso. Qué bueno poder tener charlas así para poder sospechar, porque en este momento estamos en esta etapa donde nos están llegando niños, son escasos, pero llegan. Doctor Prado ahora viene con la terapia respiratoria fuera de los SIP en tiempos de pandemia. Ya lo presenté, así que por favor, doctor Prado, adelante. Hola Iván, buenas noches. Buenas noches a los asistentes, agradecer por su participación. Saludar a todos los colegas que están desde México hacia el sur, conectados en este Zoom organizado por SOCHEM. Bueno, vamos a ir cargando la presentación y compartiendo la pantalla. Ok, ahí está mi presentación, se ve bien. Quiero señalarles antes de partir que como hay personas que son de toda Latinoamérica, contextualizar un poco lo que sucede en mi hospital, el Hospital Clínico San Borja Herrera. Nosotros somos una institución clínica universitaria, un hospital general de alta complejidad. Tenemos una población asignada de 1.200.000 personas, de esa población un 21%, es decir, 250.000 pacientes son menores de 15 años, y tenemos un egreso pediátrico anual que es de alrededor de 3.600 pacientes desde hace ya, por lo menos estable, desde hace un par de años. Por lo tanto, tenemos una actividad pediátrica bien intensa. Habitualmente, en época no pandémica, tenemos una unidad de cuidado intensivo que cuenta con 6 a 7 cupos, y tenemos un servicio, un mega servicio de pediatría que tiene un número de camas que incluso en la temporada epidémica invernal, ¿cierto? Por 12 semanas se convierte hasta llegar a 84, incluso en algunas épocas 100 camas, y un intermedio pediátrico que crece, incluso llegando a 18 o 20 camas y con capacidad plena para dar terapia respiratoria, fundamentalmente asistencia ventilatoria no invasiva, en estas 18 a 20 camas, y el resto del servicio en su capacidad de camas agudas está completamente disponible para hacer oxigenoterapia de alto flujo. Ahora, en esta época pandémica, ¿cierto? Nuestra unidad de cuidado intensivo se transformó en una UCI de adultos COVID, y por lo tanto el servicio de pediatría tuvo que dar un vuelco a su quehacer habitual, y su unidad de intermedio transformó su existencia de equipamiento para eventualmente sostener 2, 3, incluso hasta 4 pacientes, eventualmente con asistencia ventilatoria mecánica invasiva, con nuestros equipos de generación avanzada para soporte ventilatorio no invasivo, que en el contexto de ser equipos de gestión híbrida permiten dar ventilación mecánica invasiva. Yo lo que voy a tratar de hacer hoy día es hablar aspectos que tienen que ver con el cuidado respiratorio de soporte fuera de las unidades de cuidado intensivo en este contexto actual en que estamos, donde eventualmente pueden llegar pacientes que tengamos que estabilizar, y dentro de la estabilización vital, permitir establecer ventilación mecánica invasiva en la previa al traslado a una unidad formal de cuidados intensivos. En época pandémica, ¿cierto? Al 3 de junio teníamos prácticamente 260.000 casos. Hoy día, al día de hoy, tenemos 300.000 casos. Y si ustedes se fijan en la fila de arriba, para un total de ventiladores de 3.100, tenemos ocupados 2.800 y tanto, por lo tanto nos queda, ¿cierto?, un respaldo de ventiladores que es bastante pequeño, y eso hace que
pese a que estamos con cifras de estabilización de los casos nuevos y que se está viendo una mayor tendencia a las extubaciones diarias, más que a las intubaciones, sí tenemos una saturación estable en más del 90% de ocupación de las camas de cuidados críticos de adultos. Y por el lado de las camas críticos de cuidado intensivo pediátrico, tenemos que a lo menos, ¿cierto?, el 50% del equipamiento sea destinado para adultos y entre un 30 y 40% de la capacidad de la unidad de cuidado intensivo se han transformado, ¿cierto?, en estar entregando atención para pacientes adultos. Por lo tanto, ¿cierto?, no es improbable que tengamos escenarios, ¿cierto?, donde tengamos que hacer, ¿cierto?, actividad de estabilización de pacientes y eventualmente ventilación mecánica invasiva fuera de estas unidades de cuidado intensivo de referencia. La hoja de ruta que vamos a tratar de hacer hoy día es hablar de algunos aspectos de factibilidad del soporte respiratorio para estabilización del paciente, como les mencionaba, cómo utilizar equipos con un estándar apropiado para entregar ventilación mecánica en forma segura y eficiente con equipos generadores de flujo que hemos definido como equipos híbridos, que permiten, por lo tanto, la dualidad de ventilación no invasiva y eventualmente ventilación mecánica invasiva. Ponernos frente a la disyuntiva si es posible hacer esto con lo que tenemos y conocemos. Bueno, este era el corolario de las presentaciones de soporte ventilatorio invasivo y no invasivo que hacíamos hasta hace pocos meses atrás. Y ustedes ven que integrábamos, ¿cierto?, tres aspectos súper fundamentales. Primero, que nada es más efectivo para respirar que el tronco cerebral del propio enfermo. Segundo, siempre preferir el soporte ventilatorio no invasivo en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica demorada a severo. Y tercer punto, nunca, pero jamás nunca, demorar la intubación y la ventilación mecánica invasiva si el paciente no establece una respuesta favorable en plazos acotados. Ahora, aquí hemos aprendido de la pandemia, ¿cierto? Y fundamentalmente el escenario del adulto, que eventualmente el tronco cerebral del paciente sí puede jugar una mala pasada cuando la presión de empuje de la misma respiración con el trabajo respiratorio exagerado de esta hipoxemia que va apareciendo en esta enfermedad, donde muchas veces, más que el componente alveolar, lo que hay es un componente capilar de daño microendotelial y un trastorno de coagulación, fundamentalmente la circulación pulmonar, hace que ese pulmón se empiece a dañar con las gradientes altas de presión transpulmonar que el mismo paciente establece al respirar. Y eso incluso se puede ver exagerado con el soporte ventilatorio no invasivo. Eso por el lado del adulto, muy fundamentalmente. Por lo tanto, ¿cierto?, en la pandemia COVID-19, dos ejes fundamentales del corolario, ¿cierto?, empiezan a ser cuestionados desde el punto de vista del paradigma tradicional. Ahora, el tema de no demorar la ventilación mecánica, ¿cierto?, empiezan a suceder algunos cuestionamientos. Primero, ¿y si no hay una UCI? ¿Y si tengo que trasladar a mi paciente y no tengo ventilador? Entonces, lo que vamos a tratar de ver cómo hacerla igual. En la evolución natural de la enfermedad, ¿cierto?, desde un paciente que tiene dificultad respiratoria y está en una condición estable hasta llegar a la insuficiencia cardiorrespiratoria, vamos alternando o vamos pasando por distintas etapas, desde la dificultad respiratoria hasta la insuficiencia respiratoria establecida. Y lo que hemos aprendido, ¿cierto?, en la pediatría de los últimos años, que aparece un eje central en la oferta de tratamiento, como es la oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal. Y eso, fíjense que en esta pandemia ha sido un factor fundamental en el manejo del paciente para impedir dos aspectos que son fundamentales: la letalidad y el progreso hacia ventilación mecánica invasiva, con tasas de éxito que, si le sumamos el pronovigila en los adultos, ha resultado ser una solución espectacular para evitar, ¿cierto?, una letalidad que en algún momento se veía que podía ser incluso desbordada para la realidad nacional, con esta desproporción entre la necesidad del recurso de cuidado intensivo y la saturación máxima que se dio, ¿cierto?, hace algunas semanas. En nuestro hospital y en pediatría, por años, nos hemos dedicado, ¿cierto?,
con estos objetivos que se mencionan acá, a parar la progresión de la insuficiencia respiratoria. Ahora, en este momento, yo creo que es súper importante en cómo nos damos la racionalización del recurso, ¿cierto? Los criterios muy claros de cuál es la terapia que tenemos que dar, pero incorporamos, ¿cierto?, esto que está puesto acá en rojo, que es el traslado seguro. Y la ventilación de transporte como generalidad, es cierto, yo creo que lo más importante es lo que está abajo, que implica riesgo de morbilidad y de mortalidad. Por lo tanto, ¿cierto?, es algo que el emergenciólogo y un residente de pediatría que trabaja y fuera del escenario de la urgencia, fuera del escenario del intensivo, tiene que necesariamente manejar con protocolos muy estrictos de cómo hacerlo en forma satisfactoria. Acá hay una foto arriba, ¿cierto?, de un traslado hecho en helicóptero con un estándar súper interesante, ¿cierto?, con un ventilador de transporte alta gama, como es el Oxylog 300 de Dreyer, ¿cierto? Pero vean ustedes que esta complejización de lo que es el traslado, ¿cierto?, en época pandémica, se transforma no solo en un traslado de un paciente, sino que en traslados múltiples. Y aquí tenemos una tripulación del SAMU, ¿cierto?, subiéndose al avión Hércules de la FACH, para trasladar pacientes, ¿cierto?, en momentos de alta tasa pandémica, ¿cierto?, cuando hubo que sacar muchos pacientes desde el Gran Santiago extendido urbano, la región metropolitana, hacia regiones. Creo que uno de estos personajes que está aquí como astronauta puede ser una de nuestras residentes de pediatría que tanto nos ha ayudado con los traslados, como es la Javiera. Bueno, hay guías y recomendaciones para la consideración de los usos de ventiladores mecánicos no invasivos en el soporte mecánico ventilatorio invasivo, ¿cierto? Y en el traslado, que afortunadamente nos están haciendo la vida más fácil para estructurar nuestros cuidados. Y así como se mencionan una serie de consideraciones respecto a los ventiladores, que más bien hacen un cuestionamiento del desempeño que pueden tener al momento de ventilar pacientes con tubo endotraqueal. Y si ustedes se fijan acá, hay una serie de puntos que son todos muy importantes. Pero lo que nosotros hacemos desde hace ya pila de años en el hospital es usar ventiladores híbridos de una generación muy avanzada, como son los ventiladores Trilogy de Philips. Ventiladores que son autogestionados, que tienen flujo autogenerado por turbinas, ¿cierto?, muy avanzadas, como son los blowers, que tienen además blenders que permiten dar fluido estable, que tienen baterías de autonomía, que tienen modalidades ventilatorias y de monitorización que pueden ser muy interesantes al momento de ventilar pacientes, considerando válvulas de exhalación activa y sensores de flujo proximal. Y es así entonces como este es nuestro equipo, ¿cierto?, a través de la compensación de fuga, de modalidades de ventilación en presión y volumen control, sí podemos entregar ventilación mecánica con circuitos de exhalación activa para permitir entonces estándares también no solamente de presión control, sino que de volumen control. Y aquí estamos hace más o menos 3 o 4 años atrás, ¿cierto?, en un traslado que se hace dentro de una de las unidades pediátricas, como el servicio de neurología, que está en planta baja, al piso 8 del hospital, donde está pediatría y el intermedio, ¿cierto?, en un paciente que va en un traslado, ¿cierto?, con una asistencia ventilatoria no invasiva. Entonces la gran pregunta es si es que este equipamiento que hemos estandarizado para la época COVID, con algunas consideraciones especiales para impedir la aerosolización a través de filtros, que aparte de ser humidificadores activos, ¿cierto?, son filtros de partículas de alta eficiencia, ¿cierto?, si este equipamiento también lo podemos convertir entonces a este estándar que se ve acá en un lactante pequeño, ¿cierto?, con tubo endotraqueal para ventilarlo, aun cuando este paciente tiene escasos 3 kilos de peso. Entonces, para dar el mensaje central desde ya, aquí les muestro esta foto de la campaña de invierno de julio del 2019, donde sí existía el virus respiratorio sincicial, virus que en este momento la circulación de él es inexistente. Ustedes pueden ver cómo está este paciente,
de 3 kilos, con una bronquiolitis severa, una insuficiencia respiratoria gravísima, con una SAFI muy por debajo de 220, que se intuba con una intubación de secuencia rápida, con un tubo endotraqueal, ¿cierto? Y se conecta a un ventilador híbrido Trilogy, ¿cierto? En modalidad presión control, utilizando, ¿cierto?, una válvula exhalatoria externa y utilizando un sensor de flujo proximal. Ustedes pueden ver que las constantes de este paciente permiten tener un paciente sedado con una mezcla de midazolam y fentanil, con una frecuencia respiratoria de 30, una frecuencia cardíaca que de 200, ¿cierto?, se normaliza a 110, y una saturación de hemoglobina óptima que permite rápidamente ir bajando la fracción inspirada de oxígeno. Y en la previa, ¿cierto?, estas son fotos autorizadas, la única que no le pedí la autorización es a la Adriana, ¿cierto? Aquí ella era becada de pediatría antes de ser residente del servicio de urgencia, y aquí estuvimos en otra campaña de invierno, esto debe ser hace unos 5 años atrás, donde también en algún momento hubo colapso del sistema sanitario, no teníamos ventiladores, y a este paciente, también lactante pequeño, de 3 kilos y tanto, bronquiolitis severa, ¿cierto?, lo intubamos y lo conectamos a un generador de flujo en 2 niveles, ¿cierto?, de ventilación domiciliaria, con un circuito monorama, ¿cierto?, y con un portal exhalatorio en la monorama que nos permitía que no recirculara el CO2. Este paciente, ¿cierto?, se estabilizó a plenitud y se pudo hacer un traslado dentro de 6 a 8 horas a otro centro hospitalario. Por lo tanto, esto para nosotros no es novedad, lo venimos haciendo a lo menos de hace 5 años sistemáticamente, ¿cierto?, cuando la situación lo requiere. Este año, ¿cierto?, los residentes de pediatría, liderados por ellos mismos en un acto de autonomía plena, ¿cierto?, le plantearon a la jefatura del servicio un protocolo de manejo clínico en unidad intermedio pediátrico en pacientes con COVID. Y esto nos permitió estructurar una serie de puntos, ciertos clave, para el desempeño del soporte ventilatorio. Y es así como, ¿cierto?, se diseñaron y se estructuró todo lo que es circuito para bioseguridad en la atención del paciente, pero también para los aspectos que permitían que nuestro personal, ¿cierto?, no se contagiara por la aerosolización durante la ventilación mecánica. Este protocolo está disponible. Lo interesante es que cuando ustedes pinchan acá, ¿cierto?, se conecta a un video autoexplicativo, ¿cierto? Aquí está la doctora Michelle Drago, que fue la persona que lideró el hacer este video, ¿cierto?, con todos los pasos de armado del ventilador, desde los circuitos hasta la base calefactora. Nuestros criterios de ingreso y traslado a la UCI, ¿cierto?, están muy en línea con las propuestas que después se fueron dando, ¿cierto?, estructurando fundamentalmente desde lo que son las asociaciones de cuidado intensivo europeas. Y fíjense ustedes dónde, al final, no solamente el traslado se pensó como inicialmente lo teníamos planificado para la insuficiencia respiratoria, sino que también para aquellas condiciones que fueron también expuestas por la Pamela, ¿cierto?, que son estas variantes tardías de la enfermedad, donde la replicación viral ya ha dejado paso, ¿cierto?, a una respuesta hiperinflamatoria, ¿cierto?, que se traduce en el síndrome, el PIMS o Kawasaki-like. Aquí tenemos un paciente que está ventilando, ¿cierto?, en ventilación espontánea, está en posición supina, y ustedes ven hacia la derecha, ¿cierto?, que hay esta relación ventilación-perfusión que está teniendo una relación distinta en la homogénea que tiene que ser del punto de vista si el paciente, si estamos hablando de los planos anteriores o los planos dorsales del pulmón. Y claramente la relación de ventilación-perfusión es peor hacia las bases. Bueno, esto es muy importante porque esto que ustedes están viendo significa que cuando el paciente está enfermo y cuando tiene un inicio, ¿cierto?, de un distrés respiratorio, la parte dorsal del pulmón está muy bien perfundida, pero está muy mal ventilada. Y es por eso cuando ustedes ponen al paciente en posición prono, logran homogenizar completamente la relación de ventilación-perfusión.
Y eso es porque es la razón que el prono más la oxigenoterapia de alto flujo en forma simultánea, el prono-vigil, ha significado el impacto tan espectacular que hemos visto en los pacientes adultos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la respiración espontánea de un paciente? Si la demanda de flujo inspiratorio, ¿cierto?, no es completamente soportada, sucede lo que vemos en esta gráfica. Buena parte del soporte respiratorio es insuficiente, ¿cierto? Y eso significa que se genera trabajo del diafragma, y ese trabajo del diafragma exagerado significa una demanda de trabajo que va produciendo que la presión transpulmonar que el mismo paciente tiene que generar va produciendo el daño pulmonar inducido o autoinfligido, que es una entidad, ¿cierto?, que se ha hecho tan importante, ¿cierto?, para entender por qué algunos pacientes tienen que ser rápidamente, si es que pasan, ¿cierto?, de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, ¿cierto?, tienen que ser ventilados en forma mecánicamente asistida. Sin embargo, cuando un paciente tiene una demanda de flujo inspiratorio que es completamente soportada, ¿cierto?, este paciente genera presión, una relación de presión-tiempo que es perfecta, ¿cierto?, sin tener que generar un trabajo diafragmático exagerado. Y esto es lo que significa que el ideal en este momento de terapia previa a la ventilación mecánica invasiva y que sí produce un quiebre en la evolución natural de la enfermedad hacia el fallo respiratorio sea la oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal. En el escenario, ¿cierto?, del niño, como lo sabíamos de hace un montón de tiempo, en el escenario del adulto, como se empezaron a dar cuenta ellos que de esta manera contenían y inhibían la ventilación mecánica, ¿cierto?, que se está dando en tasas tan altas. Acuérdense que al inicio de la pandemia, ¿cierto?, prácticamente el 70% de los pacientes con insuficiencia respiratoria en Chile eran intubados. Y actualmente ese porcentaje se ha reducido a más de la mitad. ¿Qué es lo que pasa con la ventilación mecánica no invasiva? La ventilación mecánica no invasiva opera, ¿cierto?, por presión control, un flujo autogenerado y una limitación por tiempo. Eso significa que desde la expiración hacia la inspiración, la generación de flujo acelerado que se produce con una inercia baja permite entonces presurizar la vía aérea, y la exhalación es a través de un portal que está, ¿cierto?, en el codo de las interfaces, ¿cierto?, o en el caso pandémico, ¿cierto?, es un portal exhalatorio que se pone en la previa a la interfase, que en general es una mascarilla facial completa. ¿Cuáles son las características, las definiciones e indicaciones de la ventilación mecánica invasiva? Las mismas que la no invasiva, si lo único que varía, ¿cierto?, son dos cosas. Primero, en la interfase. En la invasiva, tubo endotraqueal o cánula traqueostomía, y en la ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto?, una interfase que no signifique tubo. Ahora, sí, para poder establecer ventilación mecánica no invasiva, el paciente tiene que tener condiciones hemodinámicas que sean favorables y no tener compromiso, ¿cierto?, de más de un sistema, y tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica que sea de leve a moderado. Esa es la única diferencia hoy por hoy entre una y otra indicación. ¿Por qué ventilar? Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica grave, distrés respiratoria y insuficiencia ventilatoria de la bomba respiratoria sin opción de soporte ventilatorio no invasiva. Esas son las condiciones clásicas de por qué tenemos que ventilar un paciente. En la ventilación mecánica tradicional, lo que sucede, ¿cierto?, a diferencia de la ventilación mecánica no invasiva, que la presurización de la vía aérea se produce porque hay un cierre de una válvula exhalatoria. Los objetivos, ¿cierto?, de la ventilación mecánica es mantener el intercambio adecuado de gases, ¿cierto?, corregir la hipoxemia, corregir la hipoventilación y, muy fundamentalmente, disminuir el trabajo respiratorio y disminuir la presión transpulmonar, ¿cierto?, que a la larga también va siendo una causalidad grave de compromiso pulmonar y de exageración del mismo. Por lo tanto, la idea, ¿cierto?, es maximizar
la oxigenación, la ventilación, minimizando el riesgo de injuria pulmonar. Aquí tenemos el típico trastorno de ventilación-perfusión, ¿cierto?, que es el causante de la hipoxemia. Como yo les decía, ¿cierto?, las zonas dependientes del pulmón hacen que hacia los vértices del pulmón o en la zona ventral, cuando el paciente está en decúbito supino, hay una relación de ventilación-perfusión con mayor espacio muerto. Y hacia la región de las bases, ¿cierto?, hay una relación de ventilación-perfusión disminuida, por lo tanto poco homogénea. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes al paciente lo pronan, ¿cierto?, lo que hacen es que exponen un mayor área del pulmón, ¿cierto?, a una mejor homogenización de esta mala relación de ventilación-perfusión. Y acá tenemos un modelo experimental en animales, ¿cierto?, donde tenemos lo que sucede en posición supina y en posición prono. Y ustedes pueden ver que cuando al paciente lo hemos pronado, el porcentaje expuesto de perfusión a áreas que no van al shunt, o sea, que no hacen admisión venosa, mejora sustantivamente. Y eso es el motivo por el cual pronar es tan eficiente. Y hace años, ¿no es cierto?, que se sabe que para el distrés respiratorio grave, en una PAFI por abajo de 150, el pronar tiene, ¿cierto?, una disminución importante en la letalidad. Pero lo interesante es que ahora se plantea el pronovigil. Y es así como todos los flujogramas de protocolo de pronovigil que se están usando en el mundo entero se basan en la combinación del prono más generalmente la oxigenoterapia de alto flujo. Y esto nos permite establecer control de resultados a las 2 horas, que en general se producen en más del 50% de los pacientes. Esta es una guía referencial de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde se hace una tabla de referencias para un total de 180 pacientes, viendo que solamente, ¿cierto?, el 26% de los pacientes requiere intubación, con una mortalidad, una letalidad por debajo del 8%. Estos resultados son espectaculares y afortunadamente la pandemia nos pilló a nosotros, ¿cierto?, con un conocimiento de esta experiencia que se había dado, ¿cierto?, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. La oxigenoterapia de alto flujo, por lo tanto, lo que busca es termohumidificar apropiadamente la vía aérea, entregar una fracción inspirada de oxígeno más estable por arriba de 0,21, pero también, ¿cierto?, lograr entrega plena de las demandas de flujo inspiratorio que el paciente requiere. Aquí tenemos los sistemas de alto flujo que usamos nosotros en el hospital. Nosotros incorporamos en pediatría la oxigenoterapia de alto flujo por lo menos hace 5 o 6 años atrás en forma regular, inicialmente para bronquiolitis, después para asma severo y después para cualquier causa de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, generalmente, ¿cierto?, en el escenario pediátrico de infecciones respiratorias agudas bajas. Adultos, ¿cierto?, en el hospital lo incorporó hace más o menos 2 años atrás, a instancia de las capacitaciones que hicimos desde pediatría para el mundo de medicina interna. Una de las cosas muy fundamentales, aparte de la termohumidificación, son las interfaces. Ustedes pueden ver que aquí hay una horquilla nasal que se adapta de muy buena manera, ¿cierto? Es absolutamente tolerable desde recién nacido hasta 120 años. La idea es que debe ocupar esta bigotera 2/3 del área de las narinas. Con eso, ¿cierto?, se logra un buen acople. Ahora, en pediatría, lo que logramos con estas bigoteras y esta tecnología de alto flujo es además dar un CPAP variable, que en el adulto, ¿cierto?, con flujos de 30-50 litros por minuto, esta presión de CPAP, ¿cierto?, variable, es mucho menor la que se logra en el niño, pero igual uno puede conseguir incluso 5 a 6 centímetros de agua, lo cual es súper bien para, sobre todo, la condición del COVID. Aquí hay un artículo que fue publicado en el año 2017, donde se ve cuál es el impacto en la fisiopatología del pulmón
en pacientes, ¿cierto?, que están siendo manejados en una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica grave. La presión transpulmonar disminuye, la ventilación minuto también disminuye, el volumen pulmonar mejora y la PAFI, la relación PAFI o SAFI, mejora notablemente, ¿cierto? Y es mucho mejor a mayor flujo. Y es por eso que en adultos se usan entre 30 y 50 litros por minuto, y a diferencia de lo que usamos en niños, en pacientes por debajo de 2 años, 2 litros por minuto por kilo de paciente, y en los niños mayores 1 litro por kilo, 1 litro por minuto por kilo, con tasas de flujo en general no superiores a 30 litros por minuto. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una mala relación de distensibilidad, lo que hacemos, ¿cierto?, es mejorarla con CPAP para llevar, ¿cierto?, a una curva de distensibilidad más gentil y permitir entonces cambios de volumen apropiados con la menor presión posible. Esto es re importante dentro de las nuevas definiciones del distrés respiratorio, y en época pandémica, ¿cierto?, ha sido muy fundamental porque una de las primeras terapias que uno establece, ¿cierto?, de soporte ventilatorio. Nosotros en pediatría desde hace un montón de tiempo que estamos trabajando con estándares, ¿cierto?, de monitorización no invasiva. Usamos la SAFI para establecer, ¿cierto?, cómo vamos escalando en el soporte. Primero oxigenoterapia de alto flujo, después ventilación no invasiva y después tubo endotraqueal, ¿ya? Esto es bien interesante porque cuando los pacientes tienen una SAFI por arriba de 264, ¿cierto?, que significa tener, desde el punto de vista práctico, una fracción inspirada de oxígeno no mayor de 0.4 para sostener saturaciones entre 90 y 93, podemos usar con tranquilidad la cánula nasal. Si el paciente cae en un terreno, ¿cierto?, donde progresa la insuficiencia respiratoria y no es contenido dentro de los primeros 60-90 minutos, lo que podemos pasar es a CPAP o un binivel con una presión diferencial que no sea mayor de 15 centímetros, ¿cierto? Y si el paciente ya definitivamente, ¿cierto?, 1 hora después de eso, la SAFI no se estabiliza o la fracción inspirada de oxígeno que se requiere es mayor de 0,4, 0,5 con mayor de 5 centímetros de CPAP para mantener esta saturación objetiva, sí vamos a requerir cierto soporte ventilatorio. Y en nuestro protocolo, ¿cierto?, COVID, por lo tanto, utilizando ¿cierto?, un indicador no invasivo que es partir la saturación por la fracción inspirada de oxígeno, entonces podemos ir haciendo escalada, ¿cierto?, de nuestros requerimientos. Y esto es bien interesante porque el protocolo lo hicieron los residentes de pediatría antes incluso de que saliera el estamento de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, que lo que proyecta como ideal de terapia es lo mismo, hacer una escalada, ¿cierto?, desde la oxigenoterapia de alto flujo hasta el paciente intubado en forma secuencial, apoyándose, ¿cierto?, en el trabajo respiratorio y la relación entre saturación y fracción inspirada de oxígeno. Quiero adelantar un poco para ir cerrando. Aquí tenemos nuestros equipos Trilogy, ¿cierto?, que tienen 2 tipos de circuitos. Un circuito monorama, ¿cierto?, que es con el que habitualmente nosotros damos asistencia ventilatoria no invasiva, y tiene también una circuitería que permite la conexión de líneas de presión y de flujo que a través de válvulas exhalatorias que están en la parte proximal hacia el paciente, permiten por lo tanto transformar este ventilador que da fundamentalmente presión control en forma no invasiva a un equipo que puede dar estándares de ventilación mecánica invasiva en volumen control o en presión control. Y es así entonces como nosotros estamos utilizando 2 tipos de circuitos posibles. Este es un circuito bien interesante que llegó en distribución masiva hacia todos los hospitales de la red sanitaria por época pandémica para que usaran estos ventiladores Trilogy con una válvula que se llama PAP activo.
que tiene una línea de presión que que está en el extremo de exhalación, por lo tanto regula la presión expiratoria de cierre cuando la válvula, ¿cierto?, se cierra para permitir la presurización, pero tiene un sensor de presión proximal y hace una estimación del volumen corriente exhalado del paciente. Y nosotros en pediatría, ¿cierto?, lo que tenemos, afortunadamente, es un sensor de flujo proximal que nos permite hacer no una estimación, sino que una medición del volumen exhalatorio que el paciente tiene. Y por lo tanto, entonces son dos líneas, una de flujo y de presión proximal, más la línea de presión en la válvula expiratoria. Y por lo tanto podemos dar entonces estrategias de volumen control con todas las modalidades de ventilación que se utilizan, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, podemos hacer asistencia en presión control. Ahora, lo interesante es que podemos además hacer una buena estratificación de la insuficiencia respiratoria porque podemos medir, ¿cierto? El equipo nos permite medir la presión media de la vía aérea. Con esto termino y nuevamente les agradezco por la invitación y quedo disponible para la sesión de preguntas. Gracias, Pancho. Tenemos algunas preguntas. Pamela, tú tienes algunas preguntas para que contestes, tú las rescataste solo, así que sería ideal que las contestaras en directo si quieres, si puedes ahora. Y yo se las hago a Pancho las que tengo acá. Pamela. Ya. Yo la pregunta que tengo es, ¿cuál es el fundamento de los usos de antibióticos por antecedentes demostrados o solo empírico? En realidad lo que uno encuentra en la literatura es que es francamente empírico y profiláctico por la aparición de sepsis bacteriana, porque los parámetros que encontramos al principio son todos inflamatorios, en pacientes que no tenemos antecedentes de contacto con SARS-CoV-2, la PCR se demora, la PCR para el virus se demora más o menos entre 3 a 4 días. Entonces, en general se usa en forma empírica y profiláctica para la sepsis. Pero en muchos pacientes, una vez que los parámetros, los hemocultivos y los cultivos de orina, la PL cuando corresponde, si hay signos neurológicos, se realiza y sale todo negativo, en muchos se retira. Pero su indicación fundamental y principal en un comienzo es empírica o profiláctica. Eso. Es la única pregunta que tengo. Perfecto. ¿Me escuchas, Pancho? ¿Sí? Sí, te escucho. Perfecto. Mira, yo tengo una pregunta de Julio Muñoz, que la encuentro buena, que dice. Julio Muñoz Strauss. Exactamente. ¿Qué recomendaciones darías para un traslado de un paciente respiratorio o asociado a COVID que se complique desde una posta rural a un centro hospitalario durante un traslado de alrededor de 2 horas, que no se cuenta con un sistema de ventilación mecánica? ¿Cuáles serían los equipos básicos a tener? ¿Qué sugiere? Ya, mira, primero, afortunadamente la gran mayoría de los pacientes COVID pediátricos no están en esta situación que nos pone el Julio. Así que por prevalencia, afortunadamente, esto pasa poco. 2, hay que ver qué es lo que está pasando con el paciente. Acuérdate que lo primero que uno hace es la evaluación del triángulo de evaluación inicial, ¿cierto? Y se plantean los escenarios en que el paciente está. Ahora, si eventualmente, por ejemplo, tuviéramos un paciente, imagínate un paciente escolar, así como el que tuvimos ayer que llegó de 6 años, ¿cierto? Y que llegó con elementos de PIMS, un paciente que está estable, sube a pediatría, se está haciendo una evaluación cardiológica con un eco, se precisa por la eco que hay una fracción de acortamiento de menos del 20% y súbitamente la paciente empalidece, se hipotensa. Bueno,
en ese momento todo es difícil, porque uno lo que tiene que hacer para considerar estándares de traslado, ¿cierto?, es que el paciente tiene que estabilizarlo en la previa al traslado, porque si no, el traslado a un paciente en esas condiciones de 2 horas va a llegar con el paciente en una condición, ¿cierto?, una reserva funcional muy mala, o eventualmente puedes tener un accidente grave, ¿cierto?, con un paro cardiorrespiratorio en el trayecto, ¿cierto?, o con un shock que se transforma en un shock refractario en el traslado. Así que ese paciente tiene que ser sometido a una estabilización cardiovascular. Hay que acordarse lo que decía la Pamela, es súper fundamental recordar que las vías periféricas permiten iniciar drogas vasoactivas. Usted dice una recomendación súper parecida a la SLASI, ¿cierto?, que es usar drogas vasoactivas, básicamente adrenalina, o adrenalina más noradrenalina, dependiendo si es que hay un shock frío o un shock caliente. Bueno, eso hay que hacerlo. Después, en ese paciente que tiene esa reserva cardiovascular muy mala, necesariamente es un paciente que hay que intubar, ¿ya? Y es un paciente que, por lo tanto, lo que requiere es un estándar de intubación o sea, un estándar de traslado con tubo endotraqueal y en ventilación mecánica. Ahora, si aquí la persona que pregunta la puso súper en mala, porque aparentemente lo que hay es muy poco, ¿ya? Bueno, ahí probablemente va a tener que requerir, ¿cierto?, el traslado con ventilación con AMBU, que es una muy mala estrategia de ventilación, es muy riesgoso. Ojalá, ¿cierto?, pudiéramos tener un ventilador de transporte. Ahora, si por ejemplo pasar a nuestro hospital, ¿cierto?, llegar al SAMU, que el SAMU tiene poca posibilidad de traslado pediátrico, ¿cierto? Yo creo que el estándar de traslado con uno de nuestros equipos Trilogy, con una válvula de exhalación activa en un paciente de 6 años, ya perfectamente tú puedes hacer una variante de ventilación en volumen control. Esos equipos permiten dar, ¿cierto?, un volumen control planificado de entrega de 170 ml. Por lo tanto, en ese corte de peso la cosa anda bien, ¿eh? Ahora, si la insuficiencia, o sea, si el traslado y el requerimiento de insuficiencia respiratoria, ¿cierto?, permite que el paciente requiere una fracción inspirada de oxígeno de menos de 0.4 para saturar 92, 93%, la vía aérea está estable, hemodinámicamente el paciente está bien, y no hay compromiso de otro sistema, yo me la juego por 2 cosas. Traslado con alto flujo si lo tiene, o traslado con ventilación no invasiva si es que lo tiene. Ahora, si es que no lo tiene, la mascarilla de alto flujo, que siempre está. La recomendación. Perfecto. A ver. Tenemos otra referente dice, a la ventilación mecánica no invasiva. Se aconseja, referente a la ventilación no invasiva, se aconseja en pediátricos, entre sí interrogativos, él lo hace Elías Moraga, ya que en adultos entiendo que no se recomienda, ya que no se tiene certeza de la cantidad de volumen a administrar. Tengo entendido que al menos en adultos se recomienda posición prono, cánula nasal de alto flujo o ventilar con tubo para evitar barotrauma y tener una recuperación con menos secuelas. De Elías. Bueno, el Elías Moraga está súper bien encaminado porque todo lo que dice él es lo que la recomendación. Ahora, el distrés respiratorio del adulto vinculado a COVID, ¿cierto?, tiene 2 variantes que son un poco distintas desde el punto de vista del enfrentamiento. Hay una L y una H, ¿ya? El L, que es de low, ¿cierto?, significa que es un pulmón que pesa menos. Por lo tanto, es una variante de distrés respiratorio donde el pulmón, si tú le haces un escáner a ese paciente, tiene un poco de virus merilado, un poco de aspecto en pastelón, ¿cierto? Pero no hay un distrés respiratorio con mucha agua extrapulmonar. Y la hipoxemia, ¿cierto?, está dada por un mecanismo en que la vasoconstricción hipoxémica que se produce como un mecanismo normal de defensa para poder redistribuir los flujos del pulmón hacia áreas mejor ventiladas, ¿cierto?, se pierde. Y esa es la hipoxemia que se ve en un paciente que incluso tiene poca disnea, ¿cierto?, y que llega con saturaciones que rápidamente eran 90% y de repente se transforman en 80%. Bueno, ese paciente tiene una compliance pulmonar que es bastante buena.
Este paciente, además, por una cosa que no se entiende muy bien, está generando trabajo respiratorio, respirando profundo y respirando con fuerza, y eso genera mucha presión transpulmonar, que es lo que yo trataba de explicar. Eso produce un autodaño del pulmón, una injuria pulmonar autoinducida en forma espontánea. Bueno, ese paciente, ¿cierto? Si tú lo sometes a un estándar de ventilación normal, con tubo endotraqueal, ¿cierto? Y con presiones de despegue muy altas, claramente el pulmón se daña. Entonces, en esos pacientes, lo recomendable es no usar tampoco ventilación invasiva, porque como bien dice mi amigo, ¿cierto? La medición del volumen corriente es menos exacta y pudiera haber una presión de empuje mayor que dañara el pulmón. Ahora, claramente, y eso es lo que yo les decía en los comentarios respecto a adultos, que es lo mismo que dice Lelía, ese paciente se beneficia notablemente por posición prono y con cánula nasal, ¿ya? Y es por eso que el prono, vigil y la cánula nasal, en este momento un estándar de cuidado sobre la asistencia ventilatoria no invasiva en el paciente adulto con COVID. En el niño, ¿cierto? Estas variantes de L y H sí se pueden ver, pero normalmente lo que se está viendo en este momento en los pacientes pediátricos es que eventualmente lo estamos manejando con un estándar de cuidado parecido a lo que tradicionalmente hacemos. Y por lo tanto partimos con oxígeno a alto flujo, esperamos 60, no más de 90 minutos, podemos escalar al soporte ventilatorio no invasivo, pero si el paciente, ¿cierto?, no se estabiliza en su saturación, en su fracción inspirada de oxígeno y en su trabajo respiratorio, un paciente que va a tubo, ¿ya? Y es por eso, si tú ves el consolidado de la información que hay de los intensivistas, ¿cierto? Hay un porcentaje de pacientes pediátricos que es pequeño que se ha ventilado, hay un porcentaje que se ha ventilado con no invasiva, con estrategias similares a lo que hacemos habitualmente. Creo que tengo una última pregunta de la doctora Manuela Soto, y que si se sospecha un PIN, lo ideal es mantener al paciente en intermedio, dada la monitorización que se requiere para generar un buen estándar de atención. Claro, claro que sí. O sea, un paciente que tiene esa sospecha, lo básico del tratamiento, del cuidado que requiere de intermedio, y obviamente de ahí escalar si va requiriendo ventilación mecánica invasiva, tal como vimos en el caso número 1, en que la paciente requirió drogas vasoactivas, requirió ventilación mecánica, y la paciente que mencionaba Pancho, que nos llegó el día de ayer, también tuvo que ser enviada directamente a intensivo porque requirió intubación y ventilación mecánica. Así que sí, no son pacientes como para dejarlos en cama básica. Oye, yo creo que, bueno, el PIMS es una entidad nueva, ¿cierto? Y que es todo un desafío. Afortunadamente hay recomendaciones que se han hecho desde la Sociedad Chilena de Infectología, que en este momento forma parte de un protocolo ya ministerial, pero afortunadamente nosotros en el hospital también tuvimos una reacción muy temprana al primer caso de PIMS, ¿cierto? De ponernos frente a cómo hacerlo a través de un flujograma, que fue lo que mostró la Pamela y que es muy coincidente a lo que ustedes planteaban en la unidad de urgencia. El problema es que estos pacientes, y los más graves, pasan de una condición de estabilidad clínica a una condición de inestabilidad muy rápida. Y por lo tanto estos pacientes sí tienen que estar full monitorizados. Nosotros hemos tenido la gran suerte, ¿cierto?, que los pacientes que nos han llegado en condiciones estables se han mantenido así, salvo dos, que son uno, ¿cierto?, que tú mencionabas que forma parte, era el paciente 4 de la serie del Ezequiel González Cortés, y la paciente que llegó ayer, ¿cierto? El resto de los pacientes han respondido muy bien a la primera línea de tratamiento, ¿cierto? Pero yo creo que aquí ha habido un esfuerzo extraordinario de una de nuestras residentes, la doctora Carolina Yantén, que ha estado presente con ecografía precoz en todos estos niños y nos ha permitido entonces saber cuál es la condición del miocardio, pero también saber cuál es la condición de sus arterias coronarias. Entonces hemos titulado la terapia en forma óptima, porque hemos tenido ese soporte cardiológico.
Yo creo que lo que pasó ayer es muy decidor porque eso puede suceder de nuevo. O sea, podemos tener un paciente que se transforma en una condición inestable y en ese paciente que se transforma en una condición inestable no podemos dejarlo sin el soporte, y el soporte significa que vamos a tener que acostumbrarnos a la posibilidad de drogas vasoactivas, probablemente inicialmente a través de vías venosas periféricas, ¿ya? Y eso vamos a tener que saber hacerlo. Ahora, independiente que partamos, ¿cierto?, con la gamaglobulina, que partamos con eso, pero la terapia de sostén es terapia de sostén aquí en la Quebrada del Ají. Tengo otra pregunta, dice de Francisco García. Considerando la información epidemiológica presentada en base a estudios, ¿esperamos casos de PIMS en Santiago primero y en el norte del país después? Sucedió en el sur, luego de una gran cantidad de casos adultos de COVID en el sur. O sea, casos Mira, esperamos. Sí. sí, mira, lo que sabemos del reporte actual es que los mayormente se han estado dando en Santiago. De todas maneras, nosotros tenemos planteado hacer en 2 semanas más un nuevo encuentro de las urgencias, y hemos invitado para ello a gente de Punta Arenas y a gente de Antofagasta para que nos cuenten sus realidades y ver si acaso ellos ya están empezando a tener casos de estos cuadros. Pero no tengo antecedentes yo de pacientes del sur actualmente. Pancho, ¿tú sabes algo? Mira, yo me acuerdo que cuando partió el tema, la preocupación del PIMS, sí hubo reportes desde el sur, si no me equivoco, de Temuco y de algunas otras ciudades, ¿cierto?, donde se manejaron pacientes que con los estándares que estaban siendo recomendados en ese momento por los españoles y por los ingleses. Yo creo que la pregunta que hace Francisco García Pérez es súper interesante porque él se basa, digamos, en el comportamiento epidemiológico que mostraste tú, que está publicado en la experiencia en Nueva York, ¿cierto? Y claramente cuando la prevalencia, ¿cierto?, se estabiliza, empieza un poco a bajar la curva, ¿cierto?, empieza a aparecer el tema pediátrico inflamatorio tardío, ¿cierto?, que es una bombita de tiempo, ¿eh? Yo tengo mucha aprehensión respecto a cómo está sucediendo, ¿cierto?, nuestra capacidad de respuesta en lo pediátrico entre urgencia e intensivo en esta situación donde hay cuidados intensivos que se han cerrado y donde hay unidades de cuidados intensivos, ¿cierto?, que se han gigarizado. Afortunadamente estamos, yo diría, en una situación, por lo menos en la región metropolitana, que nos ha permitido manejarnos. Ahora, yo no sé cómo va a ser esta capacidad en las ciudades grandes del norte. Yo creo que ellos van a tener sí problemas. Si es que hay recursos, no, pero me parece que allá transferencia de recursos a unidades de adultos, no sé si está sucediendo o no. Pero Eso yo es lo creo que que hay que, lo claro, que queremos ver el próximo encuentro. claro. Oye, lo otro del PIMS, fíjate que cuando hace, no sé, ya no recuerdo, pero debe haber sido abril, nos llegó un primer paciente a la urgencia, ¿cierto?, que fue el primer paciente con alta sospecha de COVID, que tuvo 3 PCR negativas, pero que tuvo un comportamiento bimodal. Ya hizo una neumonía, ¿cierto?, con un patrón tomográfico de sugerencia intermedia para COVID, ¿cierto? Pero hizo compromiso, tuvo una proteinuria, había tenido previamente un exantema. Bueno, la cosa se estabilizó, se fue como paciente no COVID, se reingresa por fiebre, y ahí tuvo como un contexto inmunorreumatológico que se desarmó un poco, no tuvo todas las variables de laboratorio propias del PIMS, pero siempre quedamos con la duda. Entonces, lo que a mí me ha preocupado mucho a nivel local, y lo planteamos en la reunión de campaña de invierno que sucedió hace 48 horas atrás a nivel nacional, la real posibilidad que tengamos de hacer serología con anticuerpos cuantitativos desde el punto de vista de lo que es la IgG, ¿ya? Lo que tenemos en estos momentos es que estamos haciendo derivación a clínicas privadas que tienen informes semi-cuantitativos con un test que es de Roche, que sí está bien validado,
pero está bajo o sea, tiene un informe que es dicotómico, más de uno, menos de uno. No nos hace titulación, pero eso sí nos permite hacer el diagnóstico. Es decir, lo que está ampliamente conocido, ¿cierto? Que la PCR para el PIMS en un 30-50% te deja el diagnóstico abajo. Entonces, a mí lo que me preocupa, ¿cierto? Es que tengamos dos cosas. Dosaje de interleuquina 6 para los pacientes, ¿cierto? Que han pasado la segunda escalada de tratamiento y no han respondido, ¿cierto? Para eventualmente usar anticuerpos anti-interleuquina 6, o sea, tener el dosaje y tener los anticuerpos. Y por otro lado, tener serología, para tener la ventana a la oportunidad del diagnóstico. Una pregunta para la Pamela. Acá dice, los pacientes que han fallecido por SIN, ¿las causas han sido mayormente respiratorias? No, es un conjunto, porque es un síndrome inflamatorio y por lo tanto hay una falla cardiológica, hay una falla renal, hay un compromiso respiratorio y y de los que han fallecido, al menos de los que reportaron en Estados Unidos, dos de ellos, que tampoco eran muchos, eran 4, dos de ellos tenían una enfermedad de base de comorbilidad, uso de ventiladores previo. Entonces va todo siendo concomitante y en conjunto. No es solo el detonante respiratorio, así como los pacientes adultos. Acá tengo, mira, Sorelis Cesari de Talca, aparentemente dice, tenemos una sospecha de PINC en Talca actualmente. Judith Ibarra dice, en La Serena no hay UTI, solo Coquimbo recibe pacientes en UTI y en UCI. Claro, se está traslado. Aquí Carlos Briones, una pregunta para los dos, parece. Dice, ¿podríamos decir que se espera un aumento considerable de PIN en la región metropolitana para los siguientes meses, dado que estaríamos saliendo del pic de COVID en adultos y sería solo esperar un mes para que el pic de PIN llegue? Podría ser, pero tiene que considerar lo que yo dije, que se da en un porcentaje de 2 por cada 100.000 pacientes. Tampoco es una explosión como lo hemos visto en las complicaciones que se ven en adultos con la neumonía y los procesos inflamatorios que ellos hacen. O sea, tiene un porcentaje que eso es lo que se ha visto que es lo que pasa. No más allá. Perfecto. Y nada, la doctora Soto dice que el paciente que se fue a Ezequiel presentó a los pocos días una miocitis. Eso es lo que... Pero puede ser miocitis secundaria al estadía en UCI y ventilación. Carolina Rojas dice, en el hospital de Coquimbo, durante la última semana hemos tenido 3 casos de PIMS. Uno ahora en UCI y 2 en sala básica. Y se sospechan... No, esto está listo. Esas son las preguntas y comentarios. Gracias. Oye, yo quería hacer una aclaración. Cuando mostré los protocolos de locales que hicimos para tratamiento de pacientes con COVID-19, mostré la foto de una de nuestros residentes que lideró el tema del video que está disponible para ver cómo se arman los equipos. Y me referí a ella como Michelle Drago. Michelle Drago es la jefa de intensivo del Ezequiel González Cortés. Y nuestra residente es Michelle Rojas, así que hago la aclaración. Rata. Ya. ¿Otro comentario, Pamela o Pancho? No, gracias. Bueno, oye, yo sí que quería colgarme el típico comentario que queda pendiente y que uno le ha dado vuelta. Mira, yo creo que cuando ayer hablábamos esta cosa de los traslados y hablábamos una serie de cosas anteayer en reunión de campaña invierno, ¿cierto? Entonces se dijo, oh, qué interesante, si esto hay que verlo, hay que planificarlo. Le vamos a pedir la opinión a los intensivistas. Yo creo que el mundo intensivo es súper interesante, los intensivistas nos hacen la vida muy fácil, pero yo creo que lo que hay que tratar de hacer, aprovechando que hay 161 personas conectadas a un módulo que es de una sociedad chilena de emergencias pediátricas, es que lo que tenemos que abogar es porque haya, ¿cierto?, una especialización
de la emergenciología pediátrica, y que además el pediatra que trabaja en el escenario de emergencia, ya sea en una unidad de cuidado intensivo, ya sea en una unidad de cuidado intermedio, alejado de un intensivo formal, tenga las capacidades, ¿cierto?, para lograr la estabilización de un paciente grave y transformar un paciente grave inestable en un paciente grave pero estable. Y eso significa que, por ejemplo, los temas del abordaje de la ventilación mecánica en sus inicios, lo que significa la secuencia de intubación rápida, lo que significa los parámetros de planificación inicial de la ventilación mecánica, lo que significa la SEO analgesia o la SEO parálisis eventualmente para poder acoplar a un paciente, y lo que significa partir con drogas vasoactivas, es un estándar de cuidado que tiene que estar y acompañarnos permanentemente a nosotros, ¿ya? O sea, si no, la calidad de emergenciólogo la perdemos de hecho, porque no somos capaces de abordar la emergencia, porque en realidad lo que define a la emergencia es ella y la oportunidad para tratarla. Y como dices tú, Muy, nunca muy de acuerdo. está, porque esa es la base. Pame, perdona. No, muy de acuerdo con lo que mencionó Pancho y es una de las tareas que estamos bogando en la Sociedad Chilena de Emergencia. Lograr que se convierta en un quehacer más reconocido y que haya becas y sea una especialidad más. Aquí Carolina Rojas pone 3, o desde el tercer último caso de PIN, paciente de 2 años. Es como un comentario. Ya. ¿Otro comentario de usted, no? Damos concluida nuestra sesión. Bueno, primero agradecer, como dice Pancho, la mayoría de todas las personas que se conectaron, sobre 230 alrededor de eso. Y lo esperamos en 15 días. Vamos a dar la información con tiempo para que se pueda conectar y vamos a tener ahí información de provincia, cómo está yendo a ellos con este tema del COVID. Así que gracias por estar con nosotros y aquí tengo otra pregunta antes de muchas gracias a los profesores. Nada más. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches.